Hola amigos de Mundo BSO. Empezamos otro café donde vamos a charlar con un compositor. En este caso va a ser Arturo Díaz Boscovich, que es un compositor, director de orquesta, músico y que lleva, en fin, tiene una amplísima trayectoria en el mundo de la música de cine porque ha estado al frente de la dirección orquestal de Festival de Música de Cine de Úbeda, en Córdoba, ahora en Mosma. En fin, es una persona muy importantísima en ese ámbito actualmente de Mosma, pero también en la dirección de orquestas en distintos espectáculos. Ahora mismo, en fin, antes de la pandemia, estaba aquí en Barcelona con el espectáculo A Chorus Line de Antonio Banderas en fin, y que ahora en cuanto pueda, pues se reprenderá. Arturo ha hecho música para cortometrajes, series de televisión, pero le faltaba, en fin, le faltaba lanzarse al ámbito del largometraje y lo ha hecho nada más ni nada menos que con una película especial, porque es también el debut de su director, el director es el hijo de Narciso Ibáñez Serrador, y de alguna manera, no exactamente es así, pero de alguna manera la película es un reencuentro con el clásico de Ibáñez Serrador, que es ¿Quién puede matar a un niño? Vamos a ver el tráiler. ¿Cuándo fue la última vez que se avistó al urubú albino? Hay rumores de que ha sido visto cerca del río Negro. Este lugar es maravilloso. No encontrarás un ser humano en muchos kilómetros a la redonda. Paz absoluta. O rio está estranho. Você quer encontrar tua filha? Bebe. ¿Quiénes sois? ¿Por qué hacéis esto? Urubu, que se acaba de estrenar ahora, es una película de terror y explica la historia. En fin, no estoy revelando nada que no esté en la sinopsis, en el argumento. Explica la historia de un científico, de un fotógrafo que busca un pájaro muy extraño en el Amazonas y se lleva a su familia, ¿vale? Y entonces en ese viaje hacia el encuentro de ese pájaro, pues encuentra el apocalipsis y el horror, ¿vale? Vamos a ver cómo empieza la película, ¿vale? En fin, cómo arranca la película. Bueno, este era un copión de Tajo, no es la película definitiva. Arturo,
Bienvenido al club. En fin, o sea, oye, gracias gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de tu primer trabajo como en la película y de tu experiencia como compositor en largometraje, porque, en fin, con todos los retos y esto que tiene y eso, ¿vale? Está muy Bueno, guapo. dime, ¿qué? Dime. Está muy guapo, digo. Bueno, Vini, tú más. A ver, venga, en fin, para los que no, esto está en directo Sí, sí. y después estará grabado ahí para quien quiera vernos. Arturo y yo nos conocemos desde hace millones de años y entonces eso, pues la verdad es que con todo el tema este de la pandemia y eso, pues no nos hemos visto en tiempo, pero bueno, en fin, estamos ahí. Bueno, ya les he completado tus antecedentes penales de tu trabajo en la dirección de orquesta. En fin, todo esto ya los que nos vean, los que no te conozcan, pues ya lo saben, ¿vale? Muy bien. Vamos directamente al tema. La primera pregunta, Arturo. Una película como Urubu, ¿por qué necesitaba música? Bueno, yo creo que toda historia que transcurre con elementos tan densos como en este caso, bueno, la naturaleza, yo creo que los actores se sentían muy desnudos. De hecho en los ensayos que tuvieron previo, el director Alejandro Ibáñez me comentó que, bueno, pues que él notó la carencia de música inmediatamente ya de las primeras lecturas del guión. Decía, es que yo necesito música. O sea, él lo tenía muy claro. Quizás él viene de una familia un poco especial, ¿no? O sea, que yo no creo que sea el director al uso en el sentido de que Chicho Ibáñez Serrador, como tú bien sabes que es su padre, le daba una importancia, bueno, vital no solo en la música de las películas, sino en los concursos de televisión, porque el 1, 2, 3 estaba lleno de música continuamente. Salía el típico mentalista en el 1, 2, 3 y tenía una música misteriosa. No sé si recuerdas que tenía aquello, luego una postproducción de banda sonora importante, ¿no? Entonces yo creo que, claro, él al vivir eso en su familia, yo creo que lo tenía como muy claro desde el principio, ¿no? De hecho, sí, o sea, luego hablaremos cuando entremos un poco más en. A ver, no vamos a revelar en fin, la película tiene dos partes muy claras, es decir, el viaje hacia y el hacia, ¿vale? Entonces, del hacia no vamos a hablar porque, oye, pues que la gente lo vea, lo descubra. Aquí hay dos planos y eso es lo que me gustaría mucho que hablásemos porque hay dos planos en el que de alguna manera, los únicos que no saben nada de lo que va a pasar es el pobre desgraciado de hombre que lleva a su familia hacia el desastre, que evidentemente él no sabe nada, pero es que el compositor Arturo Díez Boscovich en esta película, ya, con toda la música bonita que hemos visto de cómo arranca, de cómo despega, en realidad es muy cabrón. Es decir, es una pesadilla lo que él hace porque, de hecho, ningún espectador que va a ver una película como Urubu sabe perfectamente de qué es lo que va a pasar o por dónde van a ir los tiros y que esto es una película de terror y que por tanto, de alguna manera, la música de Arturo Boscovich se posiciona, la cámara musical se posiciona en la perspectiva de la familia inocente, pero a la vez es una música que deliberadamente no está engañando al espectador, no lo está engañando al espectador, está diciendo, en fin, ven las cosas desde el punto de vista de la familia porque la hostia que le vamos a dar a la familia va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces es un cálculo como un poco perverso y que más fantástico, siempre se ha hecho así, no porque sea del uso de la música, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, claro, es que no hay por qué insinuar nada, digamos, siniestro, puesto que lo que estamos viendo es una familia que hace un viaje, que bueno, que hay ciertas rencillas entre la pareja, pero algo que no se sale de lo normal y que además, justo después, pues asista a un espectáculo de una belleza visual increíble, ¿no? Bueno, yo creo que de manera natural, fíjate tú que ni siquiera el director y yo hablamos de eso. En el momento en que se rompe todo eso, en que todo eso se quiebra de una manera tan brusca, bueno, pues instintivamente la música tenía que romperse también o destruirse, ¿no? Está claro. No, claro, evidentemente si esto no lo hubiese hecho Arturo Díez Boscovich, si no lo hubiese hecho Bernard Herrmann, las puñaladas y la sangre ya está. Claro. Que sería otra opción, ¿eh? Sería otra opción de hacer la película de la música no está con los personajes, sino está contra los personajes desde el principio, machacando y haciendo Exactamente. insoportable Claro. Y tuve dudas acerca de eso, porque de hecho dije, ostras, incluso en los momentos que viajes en barco, que es todo como muy idílico, donde la música, pues bueno, es muy al estilo, si me apuras, pues del cine más antiguo, ¿no?
y dije, no sé si estoy tomando el camino correcto. Esta duda la tuve como muchísimas más que tuve a lo largo de la película. Y esa fue una, pero dije, vamos a ver, lo que sienten los personajes en ese momento, o sea, lo que yo estoy viendo no es solamente lo que estoy viendo, es lo que sienten los personajes. Ella vuelve a ilusionarse un poco al encontrar esta especie de tensión erótica con el capitán del barco, ¿no? Entonces como que vuelve a recuperar esa ilusión perdida, está con su niña, la ve feliz, ve que el viaje es mucho mejor de lo que pensaba. Y bueno, yo tenía que acompañar a los personajes en esa parte emocional, ¿no? De hecho, la música empieza con la música tiene cierta melancolía en estos inicios, títulos de inicio, digamos que es una música bella, pero no bella en el sentido de la que luego vamos a ver cuando vamos en barco con un paisaje maravilloso, sino que hay un punto de melancolía que nos dice que dentro de esta familia que se quiere mucho hay claroscuros y hay problemas, ¿no? Es exactamente así, es decir, si habéis escuchado, y luego escucharemos más, la música es bonita, evidentemente, es lírica, pero a la vez es una música tristona, entonces eso da mucha información sobre lo que, sobre lo que está pasando, incluso antes de que ellos empiecen a hablar, matrimonio con problemas o lo que sea, ¿vale? Ya lo veremos. Sí, claro, y esto es la canallada, lo venenoso que tiene la música, porque es evidente que esta protección amiótica de la música no va a durar mucho. Entonces, además es que el espectador, porque son códigos, es decir, el espectador sabe que esta burbuja va a estallar tarde o temprano, ¿vale? Entonces va a quedar todo en carne viva. Y eso está muy bien porque bien, insisto, sin entrar en detalles, porque luego esa carne viva la va a machacar echando sal Arturo Boscovich. Quiero decir que esa es la canallada, porque si haces, bueno, ok, vamos a hacer la estrategia Bernard Herrmann del principio, es decir, a hacer a lo bestia desde el principio, de alguna manera acostumbras al espectador a ese calvario, a ese proceso, y al final, bueno, en fin, pero el hecho de que estés, fíjate tú, una referencia, no tiene mucho que ver, pero con la historia me refiero, pero una referencia es esa entrada con el helicóptero, si no recuerdo mal, o con la avioneta que hacía la película, falso documental aquel de Holocausto Caníbal, con la música, claro, con la música de Riz Ortolani, que te decía, este paisaje del Amazonas es bellísimo, es bellísimo. Claro, a ver, vamos a ver, el espectador sabe lo que iba a ver. Entonces, de alguna manera, esa contradicción de decir, hostia, la belleza del horror o el horror en la belleza, ¿vale? Totalmente. Y era una cosa que Chicho también tenía mucho en cuenta en su trabajo con Waldo de los Ríos, si recuerdas, Conrado, todos los temas, incluidos el de ¿Quién puede matar a un niño?, las residencias, son de una belleza melancólica. O sea, digamos que tanto Chicho como Waldo siempre se apoyaban en este punto del terror que tiene ese punto también de nostalgia y de dolor. O sea, que es muy, muy, muy interesante. A mí me encanta, me encanta. Me gusta mucho más eso que obviamente el terror, bueno, expuesto de manera tan explícita, ¿no? No, aparte que es eso, que en fin, la película se toma su tiempo, o sea, es decir, empiezan a venir, hay indicios en la película que tampoco revelaremos, pero en fin, la película se toma su tiempo y de alguna manera, si estás ahí siendo tan hostigador, pues al final el espectador, bueno, pero dame ya la sangre, porque es que si no, no tiene sentido, ¿no? Totalmente. De hecho, cuando los protagonistas empiezan a ver los primeros indicios de que algo no va bien por allí, también hice un ejercicio grande en contenerme para que todavía quedara la duda, porque, bueno, hay un trabajador que está allí en el campamento donde está diciendo, no os preocupéis, han sido los monos, escuchan ruido por la noche, han sido los monos que han entrado por aquí y tal. Entonces, y ahí todavía incluso estuve muy contenido para no quemar los cartuchos antes de tiempo. Cosa que es muy tentadora, claro. No, está claro, está claro. Vamos a entrar un poco vamos a ver otra escena y comentamos, por ejemplo, es la escena vamos a ver esta escena y lo comentamos. Vale. Es también un copión de la película. Sí, totalmente. Perdona, todavía no empieza la música. Para la audiencia, el chico mozarrón es el director. Es el hijo de Ibáñez Serrador.
Claro, esto es un poco, Arturo, esto es un poco lo que hablábamos antes de esta música evidentemente es ad hoc, es decir, es la escena, el río, la belleza, los personajes están encantados con las vacaciones que se están pegando y todo eso, pero el espectador no cree en esa música, es decir, en un primer plano sí, evidentemente, pero en un segundo plano dice, es que esto no está siendo real, ¿sabes? Entonces eso es lo que funciona muy bien a mi juicio. Sí. Ah, vale. No, pues no, es que es eso, el decir, la impresión de que hay un doble lenguaje, una doble comunicación. Estoy pensando, no digamos de la música hacia adentro de la película, que es evidente, es decir, estás tú explicando el sentimiento de los personajes y la belleza de los paisajes, es decir, de fuera de la película hacia adentro de la película y digamos, coloreándola con eso, ¿no? Pero la dirección inversa, es decir, de lo que desde dentro de la película si llega al espectador, el hecho es de que cuanto más belleza plasmes en una película que repito que ningún espectador sabe, duda de qué va a ir, cuanto más belleza plasmes, yo creo que el espectador tiene más la sensación de que la hostia va a ser gorda, ¿no? Totalmente. Sí. Y eso era algo deliberado por vuestra parte. Bueno, sí, realmente yo incluso, fíjate, en las partes estas del viaje, del barco, Alejandro me insistía en que quería música absolutamente, me decía, sí, yo quiero que de pronto estemos como en una película como Memorias de África, ¿no? Que sea esta cosa como muy idílica y muy vacacional y muy paisajística y de pronto pues tropecemos y nos caigamos, pero de bruces. Esta era siempre su cosa y a mí me preocupaba incluso ser tan efusivo y alegre en el viaje, porque a lo mejor si él no me hubiera insistido mucho en esto, la música hubiera sido un poco más contenida, no lo sé, ¿eh? De todos modos, fíjate tú que o juegas bien las cartas o no las juegues, porque claro, si tú estás en este tipo de escenas, me refiero, es decir, a ver, aquí hay un tránsito, lo que esté pasando, el viajecito hacia el infierno, Sí. es simplemente un viajecito hacia el infierno, o sea, el espectador de alguna manera, en fin, uno de los riesgos que puede correr la película cuando esté en DVD es que pasen rápido, digo, vamos directamente, claro, no, ¿por qué? Porque la gente quiere ir directamente al crimen, ¿vale? Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, de alguna manera es interesante y está muy bien porque también el director perfectamente podía cortar y decir, vamos directamente y ya está, ¿no? Pero claro, de alguna manera, yo creo que la visión del director a través del uso de la música, lo que tú hablas de Memorias de África, es decir, no hay prisa. O sea, lo que tenga que pasar. Totalmente. Exacto. Totalmente. No hay Esta era prisa. una de las premisas. Totalmente. Él como director de documentales, porque hasta ahora la filmografía de Alejandro se ha basado en documentales fundamentalmente. Y además se nota el dominio que tiene de todo lo que tiene que ver con lo visual, ¿no? Y él precisamente me decía eso, no quiero tener la prisa en el montaje que se tiene ahora, no quiero... Bueno, esto es un homenaje a mi padre, que él no iba a estrenar en salas comerciales, debo decir, y que es una cosa que él creo que ha comentado alguna vez en alguna rueda de prensa. Esto era una película para Chicho, para que Chicho la viera en su casa, porque de alguna forma Chicho siempre había tenido la espinita clavada de que su hijo a lo mejor no había llegado... Bueno, no sé si con esas palabras, pero que bueno, se encargaba de su productora, pero que a lo mejor, como todo padre exigente, pues tenía unas expectativas puestas en Alejandro, que no sé si es que no, en ese momento no vio. Entonces, pues fue muy emocionante y además yo viví al lado de ellos muy cercanamente todo el final de Chicho Encerrador y cómo me contaba Alejandro que lo emocionado que estaba cuando vio las primeras partes del montaje, ¿no? Incluso ya con música y cómo fue una sorpresa para Chicho porque él veía que ya su padre se marchaba, ¿no? Y la gran emoción que sintió al ver esto. Y venía todo esto, perdona, Conrado, por la pregunta. La pregunta que tú me hacías era... Ah, sí, el tempo lento y la... Sí, yo creo que esto, además, es una cosa precisamente también heredada del maestro Narciso Ibáñez Serrador, ¿no? El tomarse su tiempo para contar las historias. Yo recuerdo algunas historias para no dormir incluso, que eran episodios de hora y media, no sé si lo recuerdas, que eran incluso episodios partidos en dos. ¿No? Cuando en aquella época primera parte y segunda parte, ¿no? Que se estilaba tanto. Y bueno, yo creo que sí, esto a mí particularmente me resultó agradable a la hora de poder digerir y poder, bueno, masticar todo eso con más lentitud. Sí.
el tiempo es importante, es evidente, hay que saber controlar el tiempo de que no se te va la película, pero déjame que hable en fin, de lo que a mí me apasiona, que es el arte de la manipulación, de la prestigitación, que muchas veces es al azar, ¿eh? Es decir, muchas veces es decir, pues nos ha salido así eso, ¿vale? Bien, ok. Pongamos que en lugar de Moscovich está Bernard Herrmann machacando desde el principio con la música del apocalipsis tal y cual. Claro, si en la película dura, no me acuerdo, 1 hora 80, 1 hora 40 minutos o 1 hora y media, es igual. Es igual. Si estás machacando y el terror, el apocalipsis viene, al cabo de 30 minutos el espectador va a decir ya. O sea, no se puede tampoco estirar tanto la tensión cuando no la hay. Salvo que, como hizo Shyamalan con la película de los marcianos, de las señales, claro, lo que hizo Shyamalan fue decir, no, espérate, los extraterrestres no aparecen hasta el final de la película, pues que los vamos a tener en la música desde el principio, con lo cual ya está en la película, es decir, por tanto el espectador los está viendo desde la música, es una comunicación muy intelectual con el espectador. Bien, salvo que no sea esa opción, evidentemente. Es decir, pero, es decir, por ejemplo, si tú coges el tema de Waldo de los Ríos, porque es aquí la referencia, y lo vas colocando motívicamente, claro, ya puedes tener durante 1 hora y media que tendrás al espectador enganchadísimo a eso, porque tiene una referencia intelectual, un conocimiento de la música. Claro, tu música no va por ahí, ¿vale? No va por ahí. Entonces, claro, un tipo de música, Bernard Herrmann diría, bueno, pues a los 30 minutos o empieza a ver algo o me voy de cine. ¿Cuál es la trampa, en el buen sentido de la palabra, el truco, la magia de tu música, de tu tipo de uso de la música? Y es que aunque el espectador no se crea esa música, es decir, esta familia es una familia feliz, tiene un puntito de tristeza, el Amazonas es muy idílico, pero yo sé que, bien, que cuando entren en la selva va a haber un holocausto caníbal. Entonces, si esto lo cuentas durante 20 minutos, el espectador durante 20 minutos no se va a creer la música. Dirá, bueno, vale, es la música de los personajes y ya está bien, pobrecitos, los haces hasta patéticos. Pero cuando esto lo alargas hasta casi 1 hora larga, al final sometes también al espectador. Sí. Lo sometes. Al final el espectador se olvida de que esto va a ser una película de terror, se olvida de que aquí va a haber una carnicería y al final dice, oye, empieza, que es lo peor que puede pasar, empieza a empatizar con la pobre familia desgraciada. ¿Sabes? Entonces esto es, hostia, esto hay que saber hacerlo y sin empalagar, ¿vale? Sí, no, ciertamente. Y además incluso te diré más. Hay un elemento, Alejandro, estuve hablando con Eloy, con Alejandro Ibáñez, con el director, y me dijo, Arturo, puedes perfectamente, porque bueno, al principio se dijo que era totalmente secreto y hoy en día ya se sabe públicamente y lo podemos contar, que es una revisitación de quién puede matar a un niño. Se puede decir perfectamente. Y yo creo que incluso, bueno, quizás resulte más estimulante para algunos saber este dato a la hora de acercarse a la película, ¿por qué no? De hecho, bueno, en fin, ahora lo veremos, enseguida lo veremos, de que Arturo hace un homenaje, incluye un homenaje, pero es una referencia, es un poco, o sea, no es una chorrada, no es decir, venga, vamos a poner aquí, No. es decir, es una conexión brutal, porque evidentemente, supongo que para el público que no conociera vamos, en fin, para que quede claro, vamos a recordar un segundito el tema lo tengo aquí, el tema de... Atención, esto es ¿Quién puede matar a un niño? Que si no recuerdo mal es del año 74, si no recuerdo mal. Sí. Es la música de Waldo de los Ríos, ¿vale? Quedaros con la música. Vale, tiene eso, pues mira, ahora escuchad la música de Arturo cuando no es gratuito, o sea, es decir, no aparece por la cara, aparece en un momento muy, muy especial en la película. Y Arturo ha hecho esto. Atención al tema. Ahí va.
¿Tú qué tienes que decir de esto, Arturo? Pues mira, realmente Alejandro, la primera reunión que tuvimos, por supuesto, estuvimos hablando de la película de su padre. Y bueno, yo la había visto en una cinemateca en Madrid hace ya mucho tiempo y sigue habiendo cinemateca. En Barcelona sí, ¿no? Sigue habiendo cinemateca. Bueno, yo estuve Filmoteca, sí, claro. Y me impactó muchísimo la película. Y entonces él me dijo el primer día, dice, mira, Arturo, a mí me gustaría que, bueno, pues incluir... él lo tenía muy claro, ¿eh? Hay un momento donde vamos a ver cierta conexión con la película original de mi padre y me gustaría pues que tú de alguna forma volvieras musicalmente a... Entonces yo intenté contactar con la viuda de Waldo de los Ríos porque me interesaba poder hojear el material original o manuscrito o lo que hubiera impreso y bueno, no tuve suerte. Ya, fíjate, curiosamente... contacté con el último biógrafo de Waldo de los Ríos que me mandó un ejemplar de su biografía fantástica, muy buena, muy buen libro, y hubiéramos tenido acceso, pero están en una caja, ojo, está en una caja ahí en cualquier esquina de la SGAE. Todo el material que estas cosas a mí me ponen un poco nervioso, Conrado, con razón creo, ¿no? De que compositores de esta talla, que hace tanto tiempo que murieron, sus partituras estén ahí en cualquier cajón de cualquier oficina, quién sabe de dónde. Claro. Es una pena, es una pena. Total que, bueno, pues finalmente conocía la música y la reescribí de oído y al final además decidí que la música no fuera decididamente no fuera orquestal, porque me parecía que eso la iba a insuflar de una grandeza que no necesitaba en ese momento. Yo creo que en ese momento quizá el instrumento más asociado con nosotros y más sencillo es el piano, ¿no? Cualquier persona tiene piano en casa. Y me apetecía establecerlo a través de esa sencillez, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el efecto Birlock que crea? Vale, de acuerdo. El espectador sabe que va a ir a una isla, a un rincón del Amazonas de catástrofe. Y la referencia que hay a quién puede matar a un niño a los niños, que todavía no han aparecido, en fin, o no han... no es una referencia satánica, no es una referencia, no es el Ave Satani, no es Bernard Herrmann, es una música súper triste también. Es decir, totalmente. Claro, se encuentra tristeza de la pobre familia desgraciada, con de pronto la presentación, y eso es lo que yo te quiero comentar, la presentación que tú haces de esos niños no es una presentación siniestra, en fin, bienvenidos al Parque de la Muerte, sino al Parque de Sufrimiento de alguna manera. Entonces, totalmente. Sí, absolutamente. Y además me encanta que lo diga y que tú lo hayas percibido porque es totalmente así, ¿no? Hay detrás de todo eso, en el fondo, todo hay un halo de tristeza. Yo creo que las grandes películas, Conrado, por ejemplo, La Semilla del Diablo, ¿no? Toda esta escena donde Rosemary, que tú sientes tanta pena por esa chica que dices, Dios mío, todas las películas que nos machacan emocionalmente, El Exorcista, por ejemplo, ¿no? Esa madre sufriendo por su hija, que dices tú, Dios mío, ¿cómo puede soportar? Yo creo que todas las películas que nos enganchan y nos matan un poco por dentro tienen este punto absolutamente de dolor y emocional y triste y de tristeza, está clarísimo. No, pero bueno, lo cierto es que tú con unos acordes de piano pones una cosa lúgubre, macabra, siniestra, y de pronto el espectador ya va condicionado completamente. Aquí lo que tú consigues dando este tono de triste, de crepuscular, hostia, es que de alguna manera el espectador llega hasta incluso a empatizar. Oye, la música me ha dicho que hay alguna razón extraña por la que estos niños se están comportando de esta manera y está sucediendo lo que está sucediendo. Por lo tanto, como tú metes el elemento tristeza, el elemento de pérdida, pues de alguna manera inevitablemente haces que el espectador acabe de pronto diciendo, bueno, yo me ha encantado viajar con vosotros familia, pero yo casi que prefiero quedarme con los niños, ¿sabes? Porque son niños, es un poco también esa escucha, esa es la maldad que tenía Waldo Los Ríos, no, el Chicho Ibáñez Serrador. Es decir, oye, que acuérdate, Arturo, que ella estaba embarazada, es decir, oye, empatizar con el matrimonio joven y embarazada, y al final el Chicho Ibáñez Serrador consigue que hasta los niños fuesen cándidos y fuesen esto y esto, con unos acordes, si tú hubieses puesto unos acordes de piano a lo Herrmann, así, o el Ave Satani, por ponerlo muy exagerado, de alguna manera colocarías al espectador, a los niños en contra de los espectadores, y no es el caso en absoluto. Absolutamente, totalmente. Precisamente lo importante de esa escena es
que cuando ven incluso una fotografía de niños que salen en la primera película, ¿no? Bueno, es como una sombra, es como si quedara un halo, un reflejo de lo que Waldo, digamos. Entonces, como que una especie de ver el eco, ¿no? Es como recibir el eco de lo que Waldo hizo. Por eso el piano, con esa reverberación tan grande, ¿no? Que es como una especie de cosa que ha quedado en el éter del ambiente, ¿no? Absolutamente, absolutamente es así. En fin, no creo que... no es un spoiler, simplemente es eso que cuando No, llegan... para nada, para nada. No, cuando llegan en una cabaña, Sí. se ve una foto Sí. de los niños. ¿Vale? Niños. Entonces ahí aparece, o sea, es una vinculación, evidentemente. A ver, si Arturo hubiese puesto este tema pues en un plano general del bosque, pues seguramente sería una referencia como muy difusa y que muchísima audiencia ni la pillaría. Pero al colocarla en la foto es más que evidente, ¿vale? Pero eso es muy interesante porque eso es un movimiento de ajedrez muy interesante, Arturo, porque eso no se lo espera el espectador. Al espectador le has estado avisando sin decírselo que lo que va a ver es el apocalipsis caníbal, es decir, es el holocausto caníbal, ¿vale? En fin, ahora veremos alguna escenita más y eso. Pero de pronto lo que se encuentra es eso, es decir, hostia, el espectador llega y dice, yo no me espero, porque además es una información que se da al espectador, no al personaje, el personaje solo ve una foto, no escucha la música, no aparece un gramófono poniendo la música para que el espectador lo entienda, ¿vale? Sí, entonces eso es una indicación creo que muy hábil al espectador porque determina, a mi entender, que en lo que pasa en toda la parte orgiástica final es una cosa que yo creo que el espectador no sufre tanto como sufren los personajes. Sí, creo. Y además hay una cosa, Conrado, que quería comentarte. Ese mismo tema de Waldo, me propuse, bueno, una especie no era una imposición, pero me parecía que era interesante porque de alguna forma el inconsciente recibe información muchas veces y la asimila, ¿no? Entonces hay muchos momentos de la película ya en su, digamos, tránsito final, la parte más climática, donde este tema de Waldo casi imperceptiblemente, imagínate, en una parte incluso muy dramática y desagradable de la orquesta, está sonando los contrabajos de manera obstinada, pero no se nota. O sea, no se escucha así, a una simple escucha, no, a no ser que te fijes con mucho detenimiento. Y esto, bueno, es una cosa que me apetecía... A mí me emocionó en el momento que grabamos y escuchaba el tema de Waldo ahí dentro. Era como que todavía esa fuerza o lo que él insufló a esa melodía que tiene algo de maligno y a la vez algo de tristeza, seguía todavía funcionando de la misma manera tan efectiva como antes, ¿eh? Claro, vamos a ver, hablemos, porque yo, en fin, tú ya lo sabes, yo siempre hablo de la música de cine como arquitectura, la arquitectura temática, como ajedrez, saber mover adecuadamente las fichas, como química, la química de unir música como elemento químico a otro elemento que es la escena, la imagen, el diálogo, lo que sea, pero no solo la imagen. En fin, estas fusiones, ¿vale? Si de pronto si venimos de Memorias de África, estoy banalizando, ¿eh? Si venimos de Memorias de África y de pronto nos topamos con el temita piano de quién puede matar a un niño, sería una chorrada en realidad. Es decir, bueno, vale. Pero no, es que la partida del ajedrez no funciona así. Mirad esta escena, volvemos un poco al principio de la película. Al principio de la película, mirad esta escena, lo que hace Arturo y el director, lo hacen los dos, evidentemente, es una cosa... mirad lo que sucede aquí. Es un detalle que ahora puede parecer irrelevante. Vamos a verlo. Y ahora vemos esto.
Vale. A ver, la música esta de terror para una escena que después dices, bueno, simplemente es porque hay que colocar la música ahí de alguna manera que se entienda, que puedas colocar una pieza musical que vaya a la contra de lo que es el tono general de la película. Y esa música no es escuchada por el espectador, es decir, es una música que invade un poco esto. Lo que es escuchado realmente es la música Memoria de África, ¿vale? Esa es la que se escucha. Pero ese input queda grabado en la memoria del espectador. Ese punto siniestro, ese punto macabro, queda grabado. Y de alguna manera, el hecho de que tú le inyectéis al espectador unos indicios de música, sobre todo, muy elaborada. Porque claro, si tú haces música banal, música mala, para lo terror, pues al final banalizas el terror. Si la música de terror es muy sofisticada, es muy elaborada, es mucho más hiriente. Hemos hablado una vez de eso, ¿vale? Entonces el hecho de que vosotros metáis estas patitas del lobo en algunas partes de la primera película no interrumpen el devenir de la música abierta, de la música expansiva, de la música bonita, pero sí marcan al espectador unos inputs que quedan ahí, ¿vale? Entonces cuando personajes y espectadores llegan a la orilla y se meten en el lugar, el espectador está esperando esa música, la está esperando, pero no le das eso, le das el pianito, claro, eso está fantástico eso. Pero, no, de hecho, por ejemplo, a ver, porque de hecho, imagínate Arturo, insisto, pues bueno, pues vemos la imagen esa y ponemos ahí a música de siniestra, pero tono triste. Pues claro, ya le estás dando una información demasiado masticada al espectador, ¿no? Correcto. ¿No es así? Sí, correcto. ¿Qué más, Arturo? Orquesta sinfónica. Sí, orquesta sinfónica absolutamente sin ningún tipo de... No hay nada electrónico. Vale. Todo sinfónico. Todo sinfónico, sí. Y también, bueno, hubo creo que dos secuencias, bueno, dos momentos donde el productor, yo ya estaba en Madrid dirigiendo el Teatro de Zarzuela, pues le tuvo que pedir, porque no estaban muy convencidos de si cambiar una parte o que iba a tener música, y le pidieron estas dos escenas cortas, dos o tres, no recuerdo ahora. La música adicional a un chico, no recuerdo el nombre ahora, pero que sí que creo que está acreditado. Parece los créditos al final de los créditos, creo que la hicieron con sampler, Fue un momento o dos que decidieron hacer algún cambio, o hubo un cambio, no recuerdo ahora en el montaje, fue hace ya tiempo, en mayo del año pasado, y yo me pilló ya en Madrid, yo estaba dirigiendo en el Teatro de la Zarzuela y no pude hacerme cargo, claro, de estas rectificaciones, así que, bueno, Vale. sí. Vamos, dime, Arturo, dime. Sí, y luego te quería comentar acerca de la música. Mira, hay una cosa que yo te quería comentar. Yo, de alguna forma, bueno, leí el guión, por supuesto, y vi la película, pero yo me hice una especie de, bueno, como Alejandro deja tantas preguntas sin responder y que, bueno, que cada uno piense lo que quiera de lo que ocurre ahí de alguna forma. Yo pensé que los niños de alguna forma responden pues como una colmena de abejas a una abeja reina. No se habla de esto en ningún momento, ni nadie me lo ha dicho, ni siquiera Alejandro, pero yo vi algo con tintes religiosos dentro. La sensación que me dio a mí la película. Igual es una fantasía absolutamente mía, pero esto me ayudó mucho para establecer una especie de... En el fondo, el leitmotiv de los niños es una especie de coral religioso, pagano, que adora a algo que no sabemos lo que es, pero que ese algo no quiere que los adultos... ¿Me explico? Te explicas perfectamente y de hecho no solo te explicas perfectamente, sino que lo disparas, ahora veremos, lo disparas, o sea... a ver, yo creo, no quiero hablar del final, digamos, no ya no de la película, que evidentemente no, sino de lo que pasa al final de todos los créditos. Pero vamos a ver simplemente una escena nada, no estamos haciendo ningún spoiler, una escena digamos, de la llegada al holocausto, al parque de la muerte. ¿Vale? Vamos a ver nada, para que veáis simplemente cómo respira la escena, la música y todo esto. ¿Va? Vamos a ver un trocito.
Entrad en la casa. Voy a encender el generador. Aquí tenemos, perdona, aquí tenemos una variación dramatizada del tema. Correctísimo. Es una pequeña variación del tema de la familia. Sí. Sí. Siniestra. Sí, sí. Estáis acabados. Vale. Efectivamente es lo que quería significar, es decir, de que aquí, por ejemplo, en fin, hasta que no hemos llegado a esa escena, cuando estamos en zona Memorias de África, para que nos perdone el director, estamos así. Claro, todo es una música muy abierta, muy expansiva, muy de que bien, de ocupar todo el campo visual y de la pobre familia que no se entera de lo que le va a pasar, tal y cual. Pero en este momento, de pronto, la música haces una inmersión completa del tema de la familia. Totalmente. Empiezo a deformarlo. O sea, a partir de ese momento, que además, como lo has captado tú inmediatamente, bueno, eso es una suerte. Bueno, es que a veces a los compositores, bueno, nos gusta rodearnos de gente que, coño, que está pendiente de lo que escucha y de que inmediatamente relaciona y punk. No, pero Arturo, es que lo mejor de todo, y es por eso que, en fin, cuando se hacen este tipo de películas, o el compositor, y perdóname la expresión, que yo soy muy bruto hablando, cuando se hacen este tipo de películas, o el compositor es el mayor hijo de puta de la película, o no lo es. Porque si no estás, ¿para qué te queremos? Es un poco la primera película, la primera pregunta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú lo que estás haciendo en esta escena, y no es la única, lo que pasa es que, insisto, no vamos a poner aquí toda la película, pero en esta escena no es poner la música desde dentro de la familia hacia adentro. La música en este momento, el tema de la familia, no sale de la familia, sino que es en contra de la familia. Totalmente. Y es brutal eso, y es brutal porque tú has estado hinchando de testosterona la película con la música de Memorias de África, todo muy bonito, para después volvérsela a su contra. Sí, y además austeramente. Totalmente, es así, es bestial porque... De manera fría, absolutamente fría. Si te das cuenta, son todos ostinatos muy suaves, no hay nada, es como una música que va de alguna forma, es como esta tortura del agua, ¿no? Muy sutilmente, y siempre el tema es que el tema de la familia intenta sobrevivir a duras penas dentro de aquella maraña de insidiosa, ¿sabes lo que quiero decir? No, totalmente. O sea, yo hablo mucho de la cámara musical, es decir, eso es dónde se posiciona dentro de una película la cámara musical. Bueno, pues lo vemos desde la perspectiva de dentro del personaje, o lo vemos desde la perspectiva de fuera del personaje, o lo que sea, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en este caso que hemos visto, es evidente que esa música no está saliendo de los personajes, no es la música de la unidad familiar, es una música que el cabronazo de Arturo Boscovich y el cabronazo del director están utilizando en contra de sus propios personajes, ¿vale? Bien, el espectador, evidentemente, ningún espectador, evidentemente, llega a esta escena y dice, mira, estamos sonando claro, mira, estamos sonando la música de Memorias de África aquí, ni se da cuenta, entra por la retaguardia, es bestial. Claro, es el subconsciente. O sea, yo creo que la gente, aunque intelectualmente no reconozca, como tú acabas de hacer, evidentemente, este es el leitmotiv de la familia que está aquí introducido, pero de alguna forma, y yo creo que esto se ha demostrado a lo largo de la historia del cine, Conrado, la gente sí reacciona ante esto. O sea, sí, claro. Completamente, o sea, completamente. De una manera completamente. De o sea, la música entra por dos planos. O sea, no es categórico porque hay muchos matices. O el plano de la consciencia o el plano de la inconsciencia. Es decir, desde los orígenes del cine, desde Bernard Herrmann y esto, o sea, el espectador
escucha la música, como al principio las escenas, un espectador solo la oye, pero oírla la oye. Entonces le manipula. Arturo en esa escena, podía haber puesto eso, la música de la araña, hemos visto ahí una tarántula, y Arturo podía, su cámara musical, haberse fijado en esto, y que el espectador pensase, uy, esta araña aparecerá más. Claro, aparecerá más tarde. Claro. Tú imagínate, vale, aparece la araña, vamos a poner la música a los micro rosa, la música de la araña, ¿vale? Claro, el espectador de pronto dice, hostia, esta araña va a aparecer en la cabaña o lo que sea, ¿vale? Y ya la estás distrayendo. No, tú pasas totalmente y la cámara musical está donde está. Y el hecho de que después de haber machacado, en el buen sentido de la palabra, el tema de la familia, a lo grande y a lo expansivo, lo estés colocando y lo estés insertando para volverlo en contra de los personajes, automáticamente ya antes de que empiecen la matanza, los estás condenando. Es brutal eso. Sí, además el tema de ellos cada vez es más débil. Digamos que empieza al comienzo de la película, de hecho lo hace el piano y luego toda la gran orquesta. En las escenas en la barca cuando llegan a la isla, es el tema de amor ya con ciertos tintes un poco pesados. Y se va debilitando. Al final se debilita tanto que ya en todo su tramo final ni siquiera aparece. O sea... Claro. O sea, vas anulando. Anulando hasta que desaparece por completo, porque ya no hay familia, no hay nada. O sea, la supervivencia es, digamos, el objetivo principal de cada uno de ellos, ¿no? Y ahí está... Vale, vamos a escuchar, no todo, porque aquí no son las condiciones para escucharlo aquí por Zoom. Pero ahora hablaremos de eso. La música se va a editar, sí. se va a editar y por tanto habrá ocasiones por Spotify o quien compre el disco, todo esto. Escuchado, aquí evidentemente no es. Lo digo porque el tema final, el gran tema final de créditos finales, es una gran suite. Es lo que hablaba antes Arturo de eso, de hacerlo muy operístico, muy esto. Y lo que yo decía, que aquí se sueltan, los dos se sueltan y dicen, vamos a ir a lo grande, ¿vale? Escuchemos un minutito de la música que ha hecho Arturo en el tramo final, en los créditos finales. Es decir, hay una cosa que es importante que todos los que nos estéis viendo o nos veáis en la grabación, sepáis que la película no termina con la última imagen, sino que termina con la última, cuando la proyección se acaba, ¿vale? Porque tanto en créditos iniciales, la película tampoco empieza cuando empieza la película sobre fondo negro, los créditos sobre fondo negro, ya es película, es decir, la música puede estar explicando muchas cosas, ¿vale? Y aquí lo mismo, es decir, cuando salen créditos hay un epílogo, es un epílogo literario incluso, que el compositor aprovecha pues para dar el tono o el giro que quieran, ¿vale? Mirad lo que acaban los créditos, cómo acaban los créditos, lo comparto un segundo. En fin, es un sacrilegio que yo corte esta música, pero Arturo lo entiende, que no son las condiciones para escuchar. Simplemente para que se vea el aura que desprende el final, muy operístico, muy épico, muy triste. Es la misma música, si no os habéis dado cuenta, con la que arranca la película. Por tanto, ¿cuál es la progresión que hace Arturo? La música es súper bonita, la pieza con soprano es muy bonita, pero es muy decadente, es muy apocalíptica, es muy fin del mundo, es muy a mí, en fin, me sorprendió porque podía ser es un final que de alguna manera lanza, a mí, a la manera como yo lo veo, lanza el interrogante de por qué ha sucedido todo esto.
¿vale? ¿Por qué te hemos tenido que llegar a esto, no? Pues mira, Ronaldo, yo te cuento el origen de todo esto y por qué al final pues, decidí escribir esta variación del leitmotiv principal de la película, convertirlo en un requiem, ¿no? Se dieron muchas cosas y al final pues lo tuve muy claro y surgió así y Alejandro, el director, le pareció fantástico. Por un lado, el requiem tiene dos partes, que en la película de los créditos solo cubre la primera parte del requiem. La segunda parte la pensé después y ahora te explico el origen de esto. Salen escenas en la película de Chicho y Maya Serrador, en la original, en los créditos finales, no sé si recordáis, que abre la película con escenas muy duras de niños en la guerra, muriendo, imágenes del Vietnam, etcétera, etcétera. Y el epílogo, al final, es exactamente igual. Son imágenes de niños en situaciones muy duras, en guerras, además digamos que la tipografía de los créditos es una letra infantil, como pintado con un lápiz, ¿no? Y entonces, Alejandro, en su origen, quería poner estas mismas imágenes de Chicho. Exactamente las mismas. Y siempre me pareció que cuando veía la película de Chicho, que la veía tantas veces, que aquello necesitaba de un requiem eternam, ¿no? O sea, era como una especie de oración por todos esos niños que estaban en ese momento muriendo, ¿no? Danos la luz, que es lo que dice el requiem, danos la luz eterna, ¿no? Dona eis Domine, Dios mío, danos la luz eterna. Bueno, pues pensé que justamente, entonces, se dieron un montón de cosas. Chicho, justamente cuando yo terminé el requiem, lo grabamos justo, muere enseguida, entonces me dijo Alejandro, bueno, pues este requiem me gustaría que se lo dedicáramos a mi padre, ¿no? Porque justo Chicho falleció 2 semanas después de que grabáramos esto, ¿no? Y luego la otra energía que me mueve a llevar esto es que al final el texto lo cambio y pasa de latín a brasileño, que es donde se desarrolla la película en Brasil. Y dice, viene a decir en medio latín y medio brasileño, dice, pero mi luz no es de este lugar. Dice, yo imploro la luz eterna. Entonces le habla a esa deidad, digamos, que los niños adoran y que mueve toda la energía, digamos. O sea que, fíjate tú qué convergencia de cosas, ¿no? No, de hecho, en fin, es que no hacemos spoiler, ¿eh? O sea, no hacemos spoiler. Pero de hecho, la cruda realidad, y es muy bonita porque tiene una dimensión muy poética, y no es nada. En fin, la cruda realidad es que esa música, que es el tema de la familia, se lo quitas a la familia. Se la quitas a Totalmente. la familia. Se la quitas a la familia y la... Totalmente, exactamente. Es como decirte, ¿no? Es que no se puede expresar mejor que como tú lo has dicho, porque así lo sentía, ¿no? Lo libero esa energía melódica, esa energía emotiva de esa melodía, la libero en forma de una oración, ¿no? No, totalmente. Y es que porque, loca, pero... o sea, de alguna manera, a ver, metáforas poéticas que a lo mejor no están del todo bien hechas, o sea, que tampoco pasa nada, pero de alguna manera, al final, lo que la música es en ese clímax final, donde ya, en fin, si tú se has quitado la familia, se ha quedado donde se ha quedado, que no vamos a decirlo, y la música vuela libre. Eso tiene una significación metafórica, una significación metafílmica, si quieres llamarlo, y es de que esa familia no era solo los Martínez, sino que eran otra, era otra. En fin, era una música, era algo más que una familia, simplemente, ¿vale? Quizá éramos todos, ¿vale? Quizá éramos todos. Totalmente. ¿Sabes? Y eso queda muy bien porque tú podías poner una canción de Gisela en créditos finales, claro, pero no tendría sentido. Aquí lo que pasa, lo que sucede también con muchas películas es, los personajes no sobreviven, pero la música que les acompañaba sí, ¿no? Venga, Arturo, muchas gracias. Un beso, gracias. Hasta luego todos, gracias. Nos vemos pronto. Adiós.